tenga me regala fuerte amén. Y si puede se pone de pie. Capítulo 15 de Lucas. Vamos a meditar acerca del hijo pródigo. Lucas 15, parábola del hijo pródigo, del versículo 11 en adelante. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Amén. Capítulo 15, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dejémoslo hasta ahí y los más lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos ha dado esta mañana. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no se hable nada, que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Bien, vamos a hablar de esa historia que Jesús pone como ejemplo de un padre con uno de los hijos. Tiene 2 hijos, dice, ¿verdad? El menor y el mayor, pero el menor es el que le pide la herencia. Pero el padre no se la niega. Pone en las manos de la decisión del hijo, de que qué va a hacer, a ver. Y viene y le reparte los bienes. Pero después de un tiempo toma sus bienes, todo lo que le había dado, y se va. Y se va a malgastar, a saber qué va a hacer. Pero la cosa es que al final se le acaba la herencia, los bienes que tenía. Y ahí se acuerda, ¿verdad? Ahí cuando estamos en el problema nos acordamos que la decisión que tomamos estuvo mal. Pero ahora hay que pagar consecuencias, vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque no supimos administrar lo que muchas veces Dios nos da. Por eso debemos de pedirle sabiduría a Dios, entendimiento, que su Santo Espíritu nos guíe para poder entender las cosas que tenemos que hacer. Entonces este joven se fue, malgastó todo, quizás tomando, mujeriendo, jugando, haciendo a ver qué. Pero la cosa es que se le acabó. Y mientras tenía amigos. Porque así pasa. Muchos borrachos, ¿verdad?, que están tomando en una cantina y tienen dinero, va. Y muchos se le acercan y le dicen: inviten. Y los invitan. Pero mientras tiene dinero, pero cuando no tiene, lo dejan solo. Ese es el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a hacer en ese momento? Acordarse, ¿verdad?, de que hay alguien que sí le puede ayudar, y ese es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Este hijo malgastó todo, quedó sin nada, queriendo comer de la comida de los cerdos. Pero muchas veces así toca, pero por una mala decisión. Entonces viene y dice que le quería quitar la comida a los cerdos, pero ni los cerdos lo dejaban. Y se acordó del padre. Se acordó que tenía a alguien que lo amaba. Porque así es Dios con su pueblo, con sus hijos y con aquellos también que un día le conocieron pero se apartaron. Entonces
viene y dijo, no, hoy sí voy a ir arrepentido. Y esa es la actitud que tenemos que hacer delante de Dios, ¿verdad? Venir arrepentido y ahora venirle a clamar que nos saque de ese hoyo donde nosotros mismos nos hemos metido. Por eso es que tenemos que saber que hay alguien que sí nos puede ayudar, y ese es Dios. Y regresa deseando que siquiera le dé trabajo como cualquier hombre, como cualquier empleado, como cualquier jornalero. Y claro, el Padre en su amor viene y no lo desprecia, lo ama, lo recibe y lo pone como en alto, como un rey. Le pone el mejor anillo, dice ahí, ¿verdad? Y es que así es Dios. Dios nos pone en alto para su honra y para su gloria. Así que de eso vamos a hablar esta mañana, de cómo nosotros tenemos que entender que la actitud que tenemos que tomar es una actitud de arrepentimiento delante de Dios por lo que hemos hecho, por lo que le hemos fallado. No hemos fallado solo nosotros mismos, sino a Dios le hemos fallado. Porque nos alejamos. Porque estando con Él tenemos todo, tenemos muchas cosas, pero lejos de Él las cosas se acaban. No podemos administrar, quedamos sin nada porque vendemos lo que tenemos, porque no alcanzamos. Entonces, ahora hay que seguir buscando de Dios, clamándole, para que sea Él el que nos ayude. Bien, iniciemos ahí, versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ahí está, ¿verdad? Como cualquier familia. Tienen 2 hijos, 3 hijos, pero aquí habla acerca del caso de 2 hijos. Y viene el menor, dice, de ellos, dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió sus bienes, pero usted todavía no se los ha entregado. Entonces, pero el padre sí vino y le entregó los bienes. Eso es lo que está diciendo ahí. Y bueno, le pidieron sus bienes, él vino, se los dio. Y como corresponde, dice, le repartió sus bienes. En el 13. No muchos días después, dice. No pasó mucho tiempo, ¿verdad? Ya con plata y con la edad arriba de la mayoría. Dice, ya soy libre, me puedo ir. Entonces dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos. Se fue lejos a olvidarse de su padre. Ya no quiero ver, ya estoy aburrido. Pero después nos damos cuenta, cuando ya no tenemos, ¿verdad? Lo que hemos perdido, lo que nos hemos alejado nosotros mismos. Dice, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, donde nadie nos moleste, donde podamos hacer lo que queramos. Esa es la actitud que muchas veces tenemos como jóvenes. Muchas veces tenemos los 18 y somos libres. Podemos ir, pero cuando no podemos administrar nuestra vida, nos falta experiencia para poder vivir. Nos falta el fracaso. Tenemos que aprender de los fracasos. Incluso yo a mis hijas les digo, mira, entender. Cuando les hablo sobre la comida también, hay que aprender a comer de todo. Verduras, sopa. No, eso no nos gusta. Bueno, pero después te vas a dar cuenta. Ahí vamos a aprender con los errores, con el fracaso. Cuando nos demos cuenta que estamos en un hospital y que ahí nos vemos que involucrados en que nos falta tal vitamina o tal cosa para el cuerpo. Porque el cuerpo sí está formado, ¿vale? De minerales, de proteínas, de carbohidratos, de todo. Y si falta algo, empiezan los problemas en el cuerpo. Entonces, pero así se aprende muchas veces porque no queremos obedecer jóvenes. Pero la gloria es para Dios, que yo sí traté de entender. Yo fui entendido. Yo muchas veces obedecía, aunque no me gustaban las bendiciones, pero obedecía. Y entonces este joven dijo, yo me voy a una ciudad apartada donde nadie me moleste. Y allí dice, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Ahí está cómo se desperdician los bienes. Lo que usted tiene, sabiéndolo utilizar, pudiera haber hecho muchas cosas. Ahora un emprendimiento, le dicen a los negocios, a las empresas.
Pero él no, él vino y lo fue a malgastar. Por eso dice, perdió sus bienes, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. No dice que vivió honradamente, perdidamente, haciendo de todo. Todo lo que él quería hacer, hoy ya lo hice. Fuera de casa ya nadie me dijo nada. Pero ahora cuando ya está perdido, cuando ya no tiene esperanza, tiene que volver. Y si la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Que viene y se acuerda, hay alguien que me puede recibir. Entonces dice ahí que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muchas veces en nuestras vidas así queremos vivir. Cuando decimos perdidamente, es lejos de Dios, lejos de la familia. Pero hay cosas que nosotros no podemos controlar, porque el único que sabe todo y puede hacer todo y controlar todo es Dios. Pero como nosotros muchas veces la llevamos de sabios, queriendo saber todo lo de esta vida, que nada nos va a fallar, cuando venimos al fracaso, ahí nos damos cuenta que equivocados estábamos, que no visualizamos ese punto. Antes de tomar la decisión, no visualizamos que nos podía ir mal. Entonces dice ahí el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí está, ¿verdad? Ahí es lo que pasa. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya estaba sin nada. Entonces, cuando ya estaba sin nada, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le faltó? Todo. No tenía nada. Le faltó ropa, le faltó comida, todo le faltaba. Por eso dice que comenzó a faltarle. Le faltó la bendición, la gracia de Dios, estando ahí alejado de Dios. Entonces dice que en el 15, y fue y se arrimó. ¿A dónde dice que se arrimó? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a uno de los hombres de esa provincia. Se arrimó, dice. Eso es lo que hizo. Dice, y fue y se arrimó. Va que es bien feo vivir de arrimado. Cualquier momento le dice, no, date, aquí estorba, ya no hay comida para una boca más. Y yo he sentido eso. Pero un día dije, Dios me va a ayudar. Y un día no voy a ser el mismo. Y ahora vemos, ¿verdad?, que cerca de Dios nos va bien. Pero aquí este joven se arrimó, no se arrimó a alguien que conocía y que iba a ser piadoso, no. Se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a un hombre del mundo, donde él había fregado, donde él había malgastado. Se arrimó, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El peor de los trabajos, dice, ¿qué es ese? Como en aquel tiempo en Israel, el peor de los trabajos era apacentar ovejas. Era lo peor. Ahora este hombre lo mandan a apacentar los cerdos y a querer comer de su comida. Imagínense, ¿qué comen los cerdos? Entonces, dice, iba, el cual, dice, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No eran ovejas. No eran ovejas, ¿verdad? Las ovejas son limpias. No les gusta la suciedad. Incluso cuando toman agua, si el agua se está moviendo, son delicadas, no toman. Pero los cerdos no se revuelcan en todo eso. Entonces, pero como no había más que hacer y de algo había que comer, se fue a hacerlo. Cuando muchas veces andábamos buscando trabajo, después de haber salido, yo me acuerdo, después de haber salido de estudiar, yo buscaba trabajo como técnico, pero no me salió. Hace un montón de tiempo no me salía. Bueno, voy a ir a lo que caiga. Así estaba este muchacho, a lo que salga. Pero vino y le salió este trabajo, pero de apacentar cerdos.
no me guste, pero mi modo, yo necesito comer. Y así pasa en nuestra vida. Porque cuando le dice el que lo está entrevistando, ¿y de qué quiere trabajarle? De lo que caiga. Entonces no sabe nada. Cualquier cosa puede hacerlo. O va a hacer si lo manda. Y es cierto, si a uno lo manda, tiene que aprender a hacer ese trabajo. Aunque no sepa. Bueno, hay de esto, ¿ves? Y así fue. Este joven se fue y donde un hacendado y tenía unos tuncos y los voy a apacentar. Siquiera voy a saborear, dije, porque solo saborear le quedaba la comida de los cerdos. Porque dice que no lo dejaban ni los cerdos comer. Vamos ahí en el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La comida estaba medida. Imagínense, queriendo comer de lo que los tucos comen. Después de tener en casa banquetes, siendo un hijo de rico, del rey, se fue y ahora se va al palacio de los cerdos. Haga lo que le dan a los cerdos de comer. Hoy en este tiempo les decían el chilate, pero era una como fruta, pero donde la molían y ellos se alimentaban de eso. Porque cuando yo me acuerdo que tenía cerdos en la casa, no yo, que no mi mamá, tenía unos 2 cerditos ahí y dale el chilate a los tuncos. Maíz molido. Ajá. Pero ahora no, en no es eso, es otra semilla. Pero al final lo que importa es que él tenía hambre y quería comerse de eso. Lo que comía el animal. Pues sí, ni siquiera eso, pero tampoco había para comer. Ajá, porque no estaba preparado para eso. Y él deseaba. Y muchas veces en nuestra vida deseamos comer cosas que no debemos de comer. ¿Pero por qué? Por la mala decisión. Tenemos que tocar fondo. Así que eso pasa cuando las decisiones son equivocadas. Tenemos que aprender, ¿verdad? Todavía, y así vamos muchas veces. No entendemos y vamos de fracaso en fracaso. Pero eso es lo que queremos evitar ahora conociendo a Dios. Entonces dice ahí, en el 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí está, ¿verdad? Acordándose de cómo disfrutaba en la casa, si quería un buey lo partía, se lo comía. Pero y queriendo más, viene y se va. Ya con la ambición del dinero, ¿verdad? Entonces dice, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre, teniendo hambre. En la casa de Dios hay pan, hay comida, hay amor, pero despreciamos eso por ir a buscar otras cosas peores. Entonces tenemos que ver bien qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos? ¿Qué es lo que un padre quiere para sus hijos? Entonces dice ahí, ¿verdad? Que allá había pan y él padeciendo hambre, queriéndole quitar la comida a los cerdos. Versículo 18. Me levantaré, dice. Ahí está reflexionando ya. Ya entendió de que se le acabó el dinero, se le acabó todo. Y dice, no, tengo que arrepentirme y ir a buscar a mi padre. Ya no aguantó, tuvo que regresar. Y no importa lo que iba, pero la cosa que es lo que él quería era comer bien. Entonces, es que ese es el punto. Ese es el punto de la parábola. De que este hombre fracasó. Pero en su fracaso, él se arrepintió y dijo, hice mal. Ahora mejor regreso. Dice que hay alguien que me va a recibir. Entonces dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí está reconociendo el error.
Ese es lo bonito. Reconocer. Me equivoqué. Fallé. Y no solo fallé a la familia, fallé a Dios y a muchos de los amigos. Entonces, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Regresar. Pero arrepentido. Porque me equivoqué y ahora vengo a tratar de corregir el error. Quizás no sea muy tarde. Para venir a Cristo no hay tiempo. Puede ser en cualquier momento que usted y yo vengamos arrepentidos, o que al amigo que no le conoce, o si hoy decide venir a Cristo, hoy Dios lo recibe. Y así es el padre de familia. Él pensando y clamando y orando por su hijo que se había ido y que se había perdido. Estaba perdido. Pero Dios lo encontró. ¿Y cómo lo encontró? A través del fracaso, a través del momento de aflicción que estaba sufriendo. Entonces dice ahí, ¿verdad? En el 20, y levantándose vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí está, ¿verdad? El perdón que siempre está. Pero cuando usted y yo venimos arrepentidos, reconociendo que fallamos, que somos pecadores, así es la actitud para venir a Cristo. Entonces, este joven, hijo de ese padre rico, vino a su padre, dice. O sea, no solo pensó, porque muchas veces pensamos, nos arrepentimos, pero nos da vergüenza, ¿verdad? El orgullo que tenemos no nos deja actuar. Pero este joven, el hambre le hizo actuar. La situación económica, la crisis en que vivía, digo, no, es que voy a ir donde mi padre. Y no solo solo lo pensó, sino voy y fue. Es que esa es la actitud, decir, como dicen muchos cuando predicamos, evangelizamos, no, un día voy a ir a Cristo, un día voy a esperar que Dios me llame, que Dios me prepare, cuando ahora es el tiempo. Ahora Dios nos puede evitar muchos problemas en la vida antes de ir a fracasar. Y Él nos quiere guiar a hacer bien las cosas. Entonces dice aquí, ¿verdad? De que ir levantándose, cuando Él pensó y dijo, iré a la casa de mi padre. Y dice en el 20, y levantándose, vino a su padre. Ahí está. Pensó, hizo las cosas y actuó. Puso por obra esa palabra de arrepentimiento donde él estaba sumergido, arrepentido. No, es que me arrepiento de haber hecho esto. Pero decir eso cuesta, ¿verdad? Me arrepiento, fallé, perdone. Esa es la actitud que tuvo, pero la valiente actitud de regresar y decirle al padre, fallé, me equivoqué. Entonces dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. De lejos nos vio Dios, nos conoce Dios. Sí, amén. Lo conocía el padre al hijo. Allá viene, sabía que iba a venir, tenía esperanza, porque los padres así son, las madres. Un día va a aparecer, un día va a buscar de Dios. Esa es la esperanza, esa es la fe que uno tiene. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón usted sabe que no quiere usted un mal para sus hijos. Entonces por eso es que dice ahí, ¿verdad? Que este muchacho vino, dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, de lejos, dice ahí, ¿verdad? Lo vio su padre. Cuando muchas veces estamos lejos de Dios, Dios está viendo. Y Dios quiere que corramos a Él. Pero aquí fue el padre que corrió al hijo, hacia el hijo, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, porque la misericordia de Dios siempre está ahí. La misericordia de Dios siempre está esperando. La gracia que Él tiene para que aquel que no conoce venga a Él, o aquel que se ha equivocado, que se ha retirado, venga de nuevo a su camino. Sí, amén. Él tiene esa misericordia. Él tiene las manos abiertas para recibirle cuando aún se ha alejado. Cuando por A o B motivo nos hemos apartado de sus caminos. No importa cuál es la situación, lo que importa es reconocer y venir a Cristo. ¡Aleluya! Porque la situación que vivimos lejos de Dios es peor, ¿verdad?, que estando con Dios.
Entonces por eso es que dice ahí, ¿verdad? Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? En su misericordia Dios viene y le tiende su mano. Y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí está como lo recibió, ¿verdad? Que así nos recibe Dios. Con amor, con mansedumbre hay que llevar hacia Dios. Aquí vengo, Señor, porque me arrepentí de lo mal que hice, del pecado en que andaba. Ahora vengo a que tú me limpies, a que tú me ayudes, a que tú me sanes. Esa es la actitud que hizo este hijo. Y su padre le recibió. ¿Por qué? Porque lo amaba. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Porque Dios es bueno, Dios es amor, dice la palabra, ¿verdad? Así que el padre corrió y dijo, mi hijo ha venido. Eso es lo que tanto esperaba. Entonces dice que corrió, se echó sobre él, lo abrazó y le besó, dice ahí, ¿verdad? Entonces ahí hubo un punto de reunión, ¿verdad? Un punto de encuentro. De aquel que lo estaba esperando y de aquel que vino arrepentido porque había fallado. Y así quiere Dios que cada uno de nosotros vengamos a Él. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está, ¿verdad? El arrepentimiento. Reconocer. Y le dijo, Padre, he pecado. Entonces él sabía que había fallado. Por eso que digo, ¿verdad? Que tenemos que ir delante de Dios diciéndole, Padre, hemos pecado y aquí estamos queriendo ser limpios. Queriendo que su misericordia y su gracia nos alcance. Así que, hermano, usted y yo ahora tenemos esa misericordia. Ahora podemos aprovechar estar en las manos de Dios. Porque Él nos ama y nos recibe así como somos. El padre sabía que el hijo era ambicioso, que quería dinero, quería la herencia y irla a malgastar. Pero él aún así lo amaba. No lo despreció, sino no le había dado la herencia. Pero él, como lo amaba, le dijo, sí, hijo, aquí está. Quería ver hasta dónde llegaba. Pero sabía que un día iba a volver. Así que ahora volvió y arrepentido y le dijo, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces él reconocía cómo es el orden, ¿verdad? Que primero es Dios y después el Padre. Y por eso es que le dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y contra ti. Y después que le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está como se siente uno muchas veces. Yo ya no siento digno de estar en la casa de Dios porque fallé, porque hice lo peor en mi vida. Pero aún así, ¿verdad? En el corazón está el perdón. Entonces vino arrepentido, hablándole al Padre como él había pensado. Entonces dice ahí, ¿verdad? De que ya no soy digno, ya no se sentía digno de ser llamado hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la falta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos sucios del pecado. El pecado que afecta nuestra vida, que nos ensucia, que nos mancha. Y Dios nos quiere puros y sin mancha. Pero como nosotros buscamos esa mancha o el pecado para irnos a enlodar o a ensuciar con los cerdos, entonces esperemos las consecuencias, esperemos el fracaso, ¿verdad? Porque esa decisión no agrada a Dios. Vamos en el 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahí está. Luego que ha venido, que lo ha perdonado, lo ha recibido, ahora lo viste como un príncipe, ¿verdad? Así queremos ser. Pero en esta tierra, no, pero tenemos que ser príncipes para Dios. No en esta tierra. Aquí no nos sirve eso porque eso se acaba. Pero con Dios sí nos sirve. Porque Él vive en la eternidad. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos. De vivir en la eternidad con Cristo.
Entonces, por eso es que dice aquí que Él viene y lo atiende, pero al final, esta es una enseñanza donde Dios así recibe a sus hijos. Eso es lo que dice Iba. Pero el padre dijo a su siervo: no, ha venido mi hijo, hagamos fiesta, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Andaba desnudo, estaba sin zapatos, quizás con los pantalones todos rotos. Ajá. Ahí andaban los chirajos. Y muchas veces esos chirajos son los que nosotros buscamos en el mundo. Porque este joven eso buscó. Él iba a ser bien tipo y todo, con plata y comprando quizás hasta carro. Pero a la hora de la hora, nada. Pero el padre aún así lo recibió, ¿verdad? Por amor. Entonces sigamos ahí, 23 dice, para ir terminando, dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ahí está el gozo, ¿verdad? Que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente. Sí, amén. Ahora el mismo arrepentido, el Padre hizo fiesta. Ahora usted y yo vamos y hablemos de Cristo, para que aquel que no ha conocido a Cristo y no se ha arrepentido, venga arrepentido a los pies de Cristo, dejando la maldad, dejando el pecado, dejando la perdición de este mundo. Entonces, cuando viene a Cristo, Cristo se goza. Hay fiesta en los cielos. Y hagamos fiesta en los cielos, pero con esas almas que vamos y le rescatamos al enemigo, hablándole de Cristo, del poder de Dios, de la esperanza que hay. Esa es la enseñanza. Versículo 24 dice: porque este mi hijo muerto era. Ahí había muerto para él, ¿no? Muerto era. ¿Por qué? Pero muerto espiritual. Muerto era, dice, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahí está, ¿verdad? Cuando apareció, cuando la familia ya no estaba completa, ahora Dios se encargó de unir esa familia. Y vino y dice que hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque ya se había muerto, ya no estaba ahí. Se había perdido, dice ahí, ¿verdad? Y es hallado, había revivido. Y Dios se encarga de revivir esa esperanza que usted y yo no tenemos. Ya se había muerto, ya se había ido, porque no sabía para dónde y qué iba a ir a hacer. No sabía, como muchos se van para otros países y no saben si se quedó en el desierto o murió o a ver qué. Muchas veces así pasa. Pero este hombre tenía la esperanza, y dice que ahora este hombre se había perdido, se había muerto, había recibido, había sido encontrado, dice, ¿verdad? Y es hallado. Y comenzaron a regocijar, recomenzó la fiesta. Y esa fiesta la disfrutaban. ¿Por qué? Porque estaban completos en familia. Así quisieron estar todos. Entonces dice el 25. ¿Y su hijo mayor qué pasó? Ahí está, ¿verdad? Que estaba enojado ya, ¿verdad? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, oyó la bulla y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es eso que hay allá? La oigo como en mi casa, ¿sí? Porque había quedado feliz que Jorge estaba de heredero ya, ¿verdad? Entonces, pero oigo una bulla ahí. Entonces dice y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Eso es lo que Dios quiere, recibirnos bueno y sano. Pero como muchas veces regresamos ya no buenos ni sanos, muchas veces quizás regresamos cultos de mano o de pie. Algo nos falta. Pero aquí dice que él hizo fiesta porque este hombre reconoció bueno y sano, que había fallado, y regresó a su casa, buscó a su padre. Busquemos a nuestro Padre que es Dios, porque ahora estamos bien, estamos completos, no nos falta. ¿Qué nos falta? Nada. Pero al joven dice que comenzó a faltarle todo, no había ni esperanza. Entonces dice que hizo fiesta porque el 28. Entonces se enojó, dice, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahí estaba enojado que estaba. ¿Por qué? Ahora que se fue a gastar, dijo, todo el dinero que le dieron, y ahora quedó sin nada y vino, hoy viene a comer fritos.
¿verdad? Hacer esa gran fiesta, matar el mejor becerro. Había una buena comida ahí, ¿verdad? Entonces esa es la que vamos a comer después de esta, porque ahorita estamos comiendo. Entonces dice, por tanto su padre dice, le rogaba que entrase. Entonces estaba rogando. Muchas veces Dios nos ruega, muchas veces a través de usted hace que usted esté rogando a un familiar, a un amigo, para que venga a Cristo, para que venga a la iglesia. Pero no quiere, porque está rebelde, porque está enojado, está resentido. Así estaba este muchacho que dice que estaba enojado. Entonces dice en el 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí está, porque está resentido, pero porque no le ha pedido. Para eso usted y yo tenemos que pedirle a Dios lo que queremos. Dice el 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahí está, ¿verdad? Es al revésado. Lo que yo me merezco se lo das a otro. Así pasa. Entonces, muchas veces a nosotros, otros nos quitan la bendición porque nosotros no aprovechamos lo que tenemos. Tenemos un gran Dios. Tenemos el poder de Dios en nuestra vida, sí, amén, en nuestro corazón, pero muchas veces no lo utilizamos. El 31, para ir terminando, dice, él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y está, ¿verdad? Que él podía disponer en cualquier momento de cualquier animal que quisiera comerse. El buey más gordo, el cordero más gordo, él lo podía comer. Pero nunca lo quiso agarrar. Allí lo tenía, estaba almacenando. Ahora viene otro y se lo come, ¿verdad? Porque como a veces así pasa, ¿verdad? Que uno no sabe para quién trabaja, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que sembrará piñas y no las cosechará. Entonces ahora él está pasando por eso, porque él no aprendió, porque él quería más. Terminemos en el 32 y dice, mas era necesario, dice, hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahí está la conclusión, ¿verdad? Para concluir de que se había perdido, pero ahora Dios lo hizo volver. Dios lo ha revivido, estaba muerto, pero Él nos dio vida. A usted y a mí, cuando nos habíamos venido a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él vino y nos dio vida y nos dio en abundancia. Y ahora, llegando a Cristo, hay fiesta delante de Dios. Hay fiesta en los cielos porque venimos arrepentidos delante de Dios. Así que qué bueno que usted y yo ya estamos en la casa de Dios. Cuando habíamos estado perdidos por un buen tiempo, pero Dios vino y nos encontró porque nosotros nos habíamos perdido. No era que Dios nos había perdido, sino nosotros estábamos perdidos, pero Él vino y nos halló. Estábamos muertos y nos revivió. Que la gloria sea para nuestro Dios, que nos ha dado vida, que esas almas, ¿verdad?, que ahora no conocen de Cristo,